Orígenes humildes y señal profética al nacer. La luz en la cabaña olvidada. El nacimiento de un destino. Para comprender la magnitud de William Marion Branham, debemos despojarnos de las luces de los grandes estadios y los titulares sensacionalistas. Nuestra historia comienza en la más profunda oscuridad, en el corazón del Kentucky rural, en el año 1909. No es un relato de realeza o de cuna de oro, es una crónica de la supervivencia más elemental. William no nació en una casa, sino en una humilde cabaña de troncos, tan pobre que no tenía ventanas de cristal, solo burdos orificios cubiertos con sacos o trapos para mitigar el frío. Su familia, los Branham, eran tan humildes que la partera a duras penas tenía lo necesario para el alumbramiento. El 6 de abril de 1909, el mundo exterior no se detuvo, el calendario no marcó una fecha especial y el firmamento no se partió. La llegada de William Marion Branham fue un evento silencioso para la tierra, pero la historia que se cuenta y que marca el inicio de su ministerio es una de esas intervenciones divinas que desafían la lógica humana. Imaginemos la escena, con la partera asistiendo a la madre en la penumbra de la cabaña, iluminada solo por la tenue luz del amanecer filtrándose por las aperturas cubiertas y quizás una lámpara de aceite humeante. En ese preciso y crucial instante en que William dio su primer aliento, algo inexplicable ocurrió. Una columna de luz inexplicable. Los testigos cuentan que una columna de luz intensa, pura y de una procedencia imposible irrumpió en la cabina. No era la luz del sol. Se movió con deliberación y se posó justo sobre el cuerpo del recién nacido. La reacción de los presentes fue un estudio del asombro. La partera, curtida en las realidades del parto rural, se paralizó. Su experiencia no le ofrecía ninguna explicación para aquel fenómeno celestial. El padre, Charles Branham, un hombre rudo y más acostumbrado a la bebida que a la fe, guardó un silencio absoluto, una quietud que era ajena a su naturaleza. La madre simplemente sostuvo a su hijo. La paz que la invadió, a pesar de la extrañeza del evento, era la única ancla en aquel momento sobrenatural. Ella, sin saberlo, sostenía en sus brazos a un niño que, según la voz popular de su futuro, sería marcado como un profeta. Este suceso, conocido y venerado por sus seguidores, no fue solo un incidente aislado, fue el sello de un destino. La prueba visible de que este niño no venía al mundo solo por causas naturales, sino por un designio que trascendía la pobreza de su cuna. Este evento fundacional, la luz sobre el bebé, se convertiría décadas después en un punto de referencia para su llamado, una narrativa que él y sus seguidores usarían para validar la autenticidad de su ministerio. Infancia entre hambre y confusión. Los años que siguieron al nacimiento estuvieron definidos por la pobreza extrema. William creció en un ambiente donde el hambre era un compañero constante. Su padre era un alcohólico, un hombre que batallaba para mantener a su numerosa familia con trabajos mal pagados. William no era un niño común. Desde el principio fue descrito como nervioso y ajeno a sus compañeros. Las cosas raras que le sucedían, visiones y voces inexplicables, lo mantenían constantemente tenso y confundido. Él no buscaba la espiritualidad. Esta se le imponía, rompiendo la tranquilidad de su infancia. Esta combinación de privación material y experiencias espirituales abrumadoras forjó un carácter particular. A temprana edad tuvo que trabajar arduamente. Vendía carbón, lavaba autos, hacía cualquier cosa para contribuir al sustento familiar. Su infancia, lejos de ser un campo de juegos, fue un campo de batalla contra la necesidad y contra la voz interior que, aunque todavía sin un mensaje claro, lo perseguía implacablemente. El contraste entre su entorno físico, la miseria y la desesperación, y su realidad espiritual, la luz y la voz, sentó las bases de un ministerio que más tarde se caracterizaría por la batalla entre lo natural y lo sobrenatural. La historia de la luz en la cabaña no fue solo un recuerdo. Fue la semilla de un profeta que nacería del polvo y que un día reclamaría el destino que esa luz había marcado. Y para aquellos que seguirían su mensaje, el nacimiento de William Branham sería el primer milagro de una vida llena de ellos. El primer llamado divino en la juventud, la voz del viento y el compromiso ineludible. Si el nacimiento de William Branham fue sellado por una luz silenciosa, su niñez fue marcada por una voz audible y directa. Este segundo episodio, que ocurrió cuando tenía apenas 7 años, no solo ratificó el destino que la luz había insinuado, sino que le impuso una carga y una promesa que moldearían el resto de su vida, obligándolo a vivir bajo un conjunto de reglas que iban en contra del entorno rústico y a menudo desordenado en el que crecía. El encuentro en el pozo.
La escena es simple. William, un niño pequeño y nervioso, estaba inmerso en una de sus tareas diarias, acarrear baldes de agua desde el pozo hasta la cabaña familiar. En esos años de extrema pobreza, el agua no era solo un recurso, era una posesión que exigía esfuerzo físico constante. Mientras regresaba, el viento comenzó a soplar. No era un viento ordinario, era una ráfaga concentrada que de repente se detuvo. Y de ese silencio en el aire, de entre los árboles, surgió una voz humana, clara y serena, pero imponente, que no admitía réplica. La voz susurró una doble directriz profética. 1. Nunca bebas ni fumes. Una restricción inmediata y visible para un niño que crecía en un ambiente donde su padre y muchos hombres de su entorno recurrían al alcohol para mitigar las dificultades de la vida. Esta prohibición lo separaba de la cultura del Kentucky rural. 2. Habrá una obra para ti cuando seas mayor. Esta era la promesa del destino, el propósito que daba sentido a la luz de su nacimiento. No era un destino que debía buscar, sino uno que ya le había sido asignado. La reacción del miedo y la incredulidad. El efecto en el joven William fue de terror puro. Corrió de regreso a casa con los baldes aún en la mano y narró el incidente a su padre. La respuesta de Charles Branham fue predeciblemente el escepticismo. El padre, ya luchando con sus propias adicciones y escepticismo, simplemente no creyó la historia de su hijo. Esta incredulidad paterna tuvo un impacto profundo en William. Al no ser validado por la persona que más necesitaba que lo entendiera, el niño comenzó a dudar de su propia sanidad mental. ¿Estaba volviéndose loco, como a veces temía? Esta duda lo persiguió por años, creando una lucha interna. La voz, la visión, la luz, contra la realidad de un mundo que no podía ver ni oír lo que él experimentaba. El peso de la profecía a lo largo de la adolescencia. A medida que crecía, William intentó desesperadamente ser normal. Intentó ignorar la voz. Cada vez que en su adolescencia se acercaba a un bar o intentaba desviarse de la estricta prohibición impuesta por la voz, una angustia sobrenatural lo invadía. No era un sentimiento de culpa religiosa aprendida. Era una sensación física, un cerco de malestar que lo obligaba a retirarse. Esta presión interna fue un mecanismo de defensa impuesto por un poder superior. El llamado no era opcional. Era una atadura sagrada. Él no podía simplemente elegir un camino de vida ordinario, porque cada intento de desviación era recibido con una manifestación de malestar que no podía racionalizar. La visión de los 7 ángeles. La confirmación de que no estaba imaginando cosas llegó con otra experiencia visual temprana. La visión de 7 ángeles volando en formación. Al igual que con la columna de luz, él no pudo entender el significado de este evento en el momento. Parecía una imagen críptica, un código celestial. Sin embargo, este evento se uniría al rompecabezas de su vida. Décadas después, este número 7 se convertiría en un elemento fundamental de su teología y sus revelaciones. La visión fue un recordatorio de que incluso cuando él intentaba encajar, el cielo tenía su vida registrada y marcada. El primer llamado divino, la voz en el viento, no solo le dio una regla de vida, no beber ni fumar, sino que le dio una certeza a la que no podía escapar. Su vida no le pertenecía. Este compromiso ineludible se convirtió en el motor y la tortura de su juventud, preparando el escenario para la entrega total que vendría más tarde. Conversión y promesa a Dios en su lecho de enfermedad. El punto de inflexión. La entrega en la última instancia. La juventud de William Branham fue una intensa y prolongada lucha. El mundo le ofrecía el escape fácil de la vida mundana, mientras que el espíritu le imponía una carga y un camino que él sentía que no podía llevar. Intentó ignorar la voz, buscó la normalidad, pero la angustia sobrenatural era una sombra persistente que lo empujaba de regreso hacia un destino que aún no entendía. Esta lucha llegó a un punto de quiebre físico y espiritual que lo forzó a la rendición total. El colapso físico. El video nos sitúa en un momento de enfermedad grave. La narrativa no especifica la dolencia, pero la descripción es clara. William estaba al borde de la muerte en una cama de hospital. Es un escenario común en los relatos de conversión. Solo cuando la fuerza humana se agota y la muerte asoma, el hombre se rinde a lo divino. Para William, este fue el momento de la verdad, el lugar donde el llamado que había evadido por años finalmente lo acorraló. El cansancio, la lucha espiritual y la presión constante de la voz se manifestaron en un colapso físico que lo obligó a detenerse y escuchar. En ese estado de máxima vulnerabilidad, la experiencia de su niñez y adolescencia se unieron en un solo grito de desesperación.
El pacto inquebrantable. En la quietud de la sala de hospital, enfrentado a la inminencia de la muerte, William hizo su rendición. No fue una conversión tibia, fue un pacto absoluto e inquebrantable con Dios. Sus palabras resonaron en su espíritu. Señor, si me dejas vivir, predicaré tu evangelio hasta mi último aliento. Esta declaración es el verdadero punto de inflexión en la vida de William Branham. No es solo un acto de arrepentimiento, es la aceptación total de la obra que le había sido profetizada al nacer y en su infancia. Al pronunciar esas palabras, él liberó el destino que había estado atado por su propia resistencia. La promesa de predicar el evangelio hasta su último aliento marcó el final de la lucha interna. A partir de ese momento, William Branham no fue más un joven confuso y asustado por las visiones, sino un siervo entregado que había puesto su vida al servicio de aquel que lo había marcado con una luz. El fuego en las calles y la transformación inmediata. La sanidad y el alta del hospital vinieron acompañados de una transformación inmediata y visible en su ministerio. Salió de la cama de hospital y se dirigió a las calles. Sus inicios fueron modestos y crudos, sin elocuencia ni estudios. No tenía la formación de los predicadores de la época. Su lenguaje era sencillo, rústico, propio de un hombre sin educación formal. Con fuego y lágrimas. Lo que le faltaba en retórica lo compensaba con una pasión abrumadora. Predicaba con la Biblia gastada en la mano y lágrimas en los ojos, una manifestación de la angustia que ahora se había transformado en celo. La diferencia crucial y lo que inmediatamente captó la atención de la gente no era lo que decía, sino la autoridad con la que hablaba. A pesar de su falta de elocuencia, sus palabras estaban cargadas de un peso espiritual que movía a la gente. Reacciones viscerales. Las personas lloraban, se estremecían y, lo más importante, algo sucedía. Los primeros milagros, el sello de la autoridad, el poder de Dios se manifestaba a través de sus oraciones. Personas que se acercaban a él eran sanadas, y esto no se debía a su carisma, sino al fuego que lo consumía tras su pacto en el lecho de muerte. Su predicación, cargada de esa autoridad recién adquirida, comenzó a ser un evento en sí misma. Este hombre humilde, que no tenía nada que ofrecer salvo su testimonio y su Biblia, se convirtió en un imán para lo sobrenatural. La conversión de William Branham no fue un simple cambio de religión. Fue el momento en que el hombre y el destino profético finalmente se alinearon. El miedo y la confusión fueron reemplazados por una confianza absoluta en el llamado. La promesa hecha en el hospital fue el trampolín para el ministerio masivo que se avecinaba, culminando en el evento que lo confirmaría públicamente ante el mundo: la columna de luz y la profecía bautismal en el río Ohio. Es la columna de luz y la profecía bautismal, 1933, el río Ohio, el sello público de la profecía y la voz audible. Tras la transformación que experimentó en su lecho de muerte, William Branham se dedicó por completo a la predicación. Sin embargo, su ministerio era hasta ese momento un fenómeno local, contenido en las calles y pequeñas reuniones de Jeffersonville, Indiana. Le faltaba un sello público, una vindicación irrefutable que hiciera visible a todos el poder que lo había marcado desde su nacimiento. Ese momento de confirmación divina llegó en el verano de 1933, a orillas del poderoso río Ohio. El bautismo en agua no era solo un rito, era una declaración de fe, un compromiso público con la nueva vida que William predicaba. Ante una multitud expectante, cientos de nuevos creyentes se habían congregado para ser bautizados. Branham se encontraba en el río, sumergiendo a los convertidos, cuando la calma del momento se rompió con un evento que detuvo el tiempo y el aliento de los presentes. El descendimiento ante cientos de testigos. Mientras Branham levantaba del agua al último de los creyentes, sucedió lo inexplicable. No fue una visión privada ni un susurro en su espíritu. Fue un fenómeno físico, visible y audible para cientos de personas que abarrotaban las orillas. La luz descendió. Una luz brillante y sobrenatural se desprendió del cielo. Era la misma columna de fuego que había entrado en la humilde cabaña al momento de su nacimiento, pero esta vez se manifestaba a plena luz del día y ante una audiencia masiva. La luz se movió con una intención clara y se posó directamente sobre William Branham. La voz resonó. Acto seguido, una voz audible, potente y con una autoridad que no era terrenal, resonó sobre las aguas, deteniendo el murmullo de la multitud. Las palabras, registradas y recordadas por los testigos, fueron un eco directo de la historia bíblica. Así como Juan el Bautista fue enviado para preparar la primera venida de Cristo, tu mensaje preparará la segunda.
Este momento fue de un caos sagrado. La reacción de la multitud fue instantánea y abrumadora. Muchos cayeron de rodillas, postrados por el peso de la presencia divina. Otros, aterrorizados por lo que no podían comprender, huyeron presas del pánico. El evento no podía ser desestimado como emoción colectiva o fraude. La manifestación fue tan poderosa que la noticia llegó a los periódicos locales, elevando a William Branham de un simple predicador callejero a una figura de controversia y asombro sobrenatural. La carga de una responsabilidad profética. Para William, el impacto fue devastador a nivel personal. Quedó sin palabras durante días. La profecía del ángel lo equiparaba con Juan el Bautista, el mensajero enviado para preparar el camino de la primera venida. Ahora, él era el elegido para ser la voz que prepararía el camino para la segunda venida de Cristo. La magnitud de esta responsabilidad lo abrumó. ¿Cómo podría un predicador pobre, sin estudios, cargar con un destino de tal calibre? Sin embargo, la voz y la luz no ofrecieron una opción. El cielo había sellado su destino en el río Ohio. Este evento no solo vindicó las visiones de su niñez, sino que le dio a su ministerio una base teológica y profética irrefutable a los ojos de sus seguidores. Ya no era solo un predicador carismático, era el cumplimiento de una profecía, un vaso apartado por Dios para romper las barreras de lo natural y lo religioso. La columna de luz en el río Ohio se convirtió en el punto de partida de un ministerio que sacudiría a las naciones, transformando a William Branham en la voz profética en medio de una generación marcada por la frialdad y la incredulidad. Su viaje de un hombre humilde a un instrumento global había comenzado, sellado con fuego y con la voz del propio cielo. La visita angélica y el encargo de sanidad, 1946. La noche que lo cambió todo. El mandato global de sanidad. Después del poderoso sello en el río Ohio en 1933, William Branham continuó predicando, pero el mundo, aún inmerso en la era de la incredulidad, no estaba listo para el nivel de poder que Dios le había encomendado. Durante años, los dones se manifestaban de forma incipiente, en visiones y sanidades aisladas, pero Branham sentía una profunda confusión e insuficiencia. Sabía que había una obra mayor, pero no comprendía la plenitud del llamado ni la mecánica de los dones que lo atormentaban con visiones incomprensibles. La historia del video nos traslada a 1946. El mundo se recuperaba lentamente de las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial. La incertidumbre y la desesperación se cernían sobre la gente. Mientras el miedo crecía en la sociedad, el cielo se preparaba para una nueva movilización. Branham, consumido por el ayuno y la oración, clamaba por claridad y respuestas. Sus preguntas eran honestas y desesperadas. Señor, ¿por qué veo estas visiones? ¿Por qué oigo cosas que otros no oyen? ¿Me estoy volviendo loco? La irrupción de la luz en la soledad. La respuesta de Dios llegó en una noche que Branham siempre recordaría como el clímax de su destino. Estaba solo en su casa, acostado, cuando una luz irrumpió en la habitación. Inicialmente pensó que se trataba de una lámpara encendida por accidente, pero esta luz no era eléctrica ni solar. Era viva, ardiente y poseía una densidad celestial. De la luz surgió una figura. Branham la describió como un ser celestial, un ángel del Señor, con la apariencia de un hombre, pero con una presencia tan imponente que derribó todo orgullo o duda en él. El encuentro no fue de camaradería, sino de total sumisión. El doble mandato del ángel. El ángel no vino para consolar, sino para dar un mandato con dulzura y autoridad. Sus palabras definieron la segunda y más poderosa fase del ministerio de Branham, la fase de las grandes cruzadas de sanidad. 1. No temas, soy enviado de la presencia de Dios. Esta frase disipó de inmediato los años de ansiedad y la duda de si estaba perdiendo la razón. La voz era real, las visiones eran reales y su origen era divino. 2. Has sido escogido para llevar un mensaje de sanidad al mundo. Este fue el encargo explícito. Branham no era solo un predicador del arrepentimiento. Era el canal de Dios para demostrar que el poder sanador de Jesús seguía vivo. 3. La confirmación profética. El ángel reiteró la profecía del río Ohio, dándole un peso aún mayor. Así como Juan el Bautista fue enviado para preparar la primera venida de Cristo, tu mensaje preparará la segunda. El origen de los dos dones mayores. En esa misma noche, el ángel le explicó a William que no le había sido dado solo un don, sino dos confirmaciones sobrenaturales para validar su mensaje ante un mundo escéptico.
Estos dones serían el motor visible y verificable de su ministerio global, eliminando toda duda en la mente de las multitudes. El primer don, discernimiento físico, la capacidad de tomar la mano de una persona y discernir visiblemente sus enfermedades. Las dolencias invisibles se manifestarían como vibraciones o marcas en la propia mano de Branham, una señal que probaba el contacto con una realidad sobrenatural. El segundo don, discernimiento del corazón, el don superior, el que revelaría los secretos más íntimos del corazón, nombres, lugares y pensamientos ocultos. El ángel fue claro. Esto no era para la gloria de Branham, sino para que el pueblo supiera que Dios aún está entre los hombres. Branham, temblando, rompió en llanto. Por primera vez en sus 37 años de vida, todo cobraba sentido. La luz en su cuna, la voz en el pozo, las visiones crípticas. Todo apuntaba a esta noche, a este ángel y a este mandato global. La era de su ministerio personal había terminado. La era de las cruzadas de sanidad, el movimiento que rompería las barreras de la lógica y la religión a nivel mundial, estaba a punto de comenzar. Con la partida del ángel, William Branham supo que su vida nunca volvería a ser la misma, pues ahora llevaba el peso y el poder de un mandato celestial. El primer don, discernimiento de enfermedades. La mano reveladora, la ciencia del dolor visible. El encuentro con el ángel en 1946 no fue solo una experiencia espiritual. Fue una transferencia de poder con instrucciones operacionales precisas. El primer don que se le otorgó a William Branham fue el de discernir las enfermedades con una manifestación física y palpable, un fenómeno que desafió a la medicina y a la ciencia de su época y que se convirtió en la primera línea de evidencia de su llamado, el mecanismo del discernimiento. Este don no operaba por intuición o adivinación. Era una reacción sobrenatural que utilizaba el cuerpo de Branham como un medidor hipersensible de la enfermedad. La instrucción era simple. Al tomar la mano de la persona enferma, generalmente la derecha, Branham se convertía en un canal a través del cual el espíritu de enfermedad se manifestaba. El proceso era el siguiente. 1. El contacto. Branham tomaba la mano de la persona en la línea de oración. 2. La manifestación física. Las enfermedades invisibles, aquellas que los médicos solo podían diagnosticar con equipos, se hacían visibles en su propia mano. Quienes trabajaron cerca de él, como el reverendo Gordon Lindsay y el Dr. Ern Baxter, describieron este fenómeno en detalle. 3. La señal cromática y vibratoria. Las dolencias se manifestaban como cambios de color, hinchazón o vibraciones en su mano. O cáncer se presentaba como una hinchazón roja, palpitante e intensa. O tuberculosis se revelaba como un rubor rosado claro, o condiciones nerviosas o terminales se manifestaban a través de una violenta vibración que sacudía su cuerpo. La base de la fe popular. Este fenómeno tenía un impacto psicológico y espiritual tremendo en las multitudes. El pueblo no necesitaba una explicación teológica compleja. Necesitaba ver una prueba tangible de que el poder de Dios estaba presente. En una época sin redes sociales y con escepticismo generalizado, el hecho de que un hombre sin estudios pudiera diagnosticar con precisión condiciones médicas que solo un doctor podía confirmar y que el proceso se viera reflejado físicamente en él, eliminaba la duda. Cuando Branham decía, la vibración se ha detenido, la persona sabía que la sanidad no era un acto de fe ciega, sino una intervención divina que había sido verificada en el cuerpo del profeta. El miedo de un hombre sencillo. A pesar del poder, Branham nunca se regocijó en este don. Las descripciones de sus colaboradores señalan que a menudo entraba en pánico o se sentía abrumado. Para él, la manifestación de la enfermedad en su mano era dolorosa, una carga física que le recordaba constantemente que él no era el sanador, sino el micrófono. El don le fue dado para que el pueblo creyera, no para su glorificación personal. El éxito de la primera fase de sus cruzadas se basó en la infalibilidad de este primer don. Él no cometía errores de diagnóstico. Los escépticos y los periodistas asistían a sus cultos con la intención de desenmascararlo, pero se encontraban con una realidad irrefutable. Este hombre, al tomar la mano de un extraño, revelaba un diagnóstico que solo ellos y su médico conocían. La mano de William Branham se convirtió por un tiempo en el laboratorio de Dios, donde el dolor físico se hacía visible y donde por la gracia se disolvía. El segundo don. Conocimiento de secretos del corazón, la revelación del alma, discernimiento, nombres y propósito. Si el primer don,
El discernimiento físico probaba que el poder de Dios podía tocar el cuerpo. El segundo don, la palabra de conocimiento, demostraba que ese poder podía leer el alma. Este fue el don que realmente rompió las barreras de la incredulidad, pues probaba que la presencia que acompañaba a William Branham no solo era capaz de diagnosticar, sino de conocer los secretos más íntimos y privados de cada individuo. El ángel le había instruido que este don era el superior. Conocería nombres, direcciones, traumas de infancia, pensamientos ocultos y motivos del corazón. El propósito era claro, no para la gloria de Branham, sino para que la gente entendiera que Dios todavía está entre los hombres y que nada está oculto a sus ojos. La mecánica de la revelación, Branham no elegía al azar. Se paraba en el púlpito, la columna de luz se hacía evidente, y él, al entrar en un estado de concentración profunda, comenzaba a hablar a personas específicas en la multitud. Lo más asombroso era la precisión de su información, a menudo llamando a extraños por su nombre y revelando detalles que nadie más podía saber. Nombres y lugares. Señora de vestido azul en la cuarta fila, su nombre es Mary Johnson y usted viene de Chicago. Motivos ocultos. Usted, joven, intentó quitarse la vida hace 3 días, pero Dios tiene un plan contigo hoy. Detalles íntimos. Un caso famoso involucró a un hombre al que interrumpió en la línea de oración para decirle: eres ateo, pero anoche en tu habitación de hotel te arrodillaste y dijiste: si este hombre es real, que me diga quién soy yo. Luego le dio su nombre y dirección. El hombre se desplomó gritando: yo creo. El efecto masivo en la multitud. El impacto de estas revelaciones era mucho más profundo que una sanidad física. Cuando Branham revelaba un secreto del corazón, no solo se manifestaba la omnisciencia de Dios, sino que se producía una conversión inmediata y radical. Las almas se quebrantaban porque entendían que estaban de pie ante un profeta que estaba en contacto directo con Dios. El segundo don operaba como un juicio de gracia. Exposición de pecados ocultos. En ocasiones detenía la línea de oración para confrontar a alguien con un pecado oculto o un motivo impuro para buscar la sanidad, obligándolos al arrepentimiento antes de la sanidad. Restauración del propósito. En otros casos revelaba el propósito de Dios en la vida de una persona, como al decirle a una mujer que su hija enferma no sería sanada hasta que su corazón fuera restaurado. Este don fue la fuerza impulsora que llevó su fama más allá de los círculos religiosos y a los titulares de los periódicos. No era posible explicar estas revelaciones por medios naturales, manipulación psicológica o adivinación común. William Branham no estaba adivinando. Él estaba viendo y oyendo lo invisible, actuando como un simple repetidor de información celestial. Las multitudes no venían a ver a un hombre, sino a un micrófono por donde hablaba el mismo Dios de los hechos. Que yo he tenido aquí, su gracia siempre me... El poder de la palabra de conocimiento y sanidades. 1000 palabras. La síntesis del poder. Cuando los dos dones se unieron. La fase de las grandes cruzadas de William Branham se caracterizó por la perfecta sincronía de los dos dones que le fueron dados. El primer don, el discernimiento físico en su mano, era el gancho a la prueba científica de que el poder era real. El segundo don, la palabra de conocimiento, era el sello de la profecía, la evidencia irrefutable de que Dios no solo curaba cuerpos, sino que también leía las almas y los motivos. El despliegue en el púlpito. Una vez que Branham subía al púlpito, un hombre sencillo vestido a menudo con un traje simple, el ambiente se transformaba. No había música elaborada ni luces de espectáculo, solo la expectativa febril de miles de personas. El aire se volvía denso con lo que sus seguidores llamaban la unción o la presencia. El proceso se convertía en un servicio de diagnóstico y confrontación divina. 1. La detección física, primer don. Al iniciar la línea de oración, Branham tomaba la mano de una persona. El cambio de color o la vibración en su propia mano era el diagnóstico instantáneo. Usted tiene cáncer en el pulmón, señora, anunciaba con precisión sin haberla conocido jamás. La persona, impactada, confirmaba el diagnóstico médico. Esto servía como una validación inicial ante la multitud. El hombre sabía lo que decía. 2.
La prueba del corazón. Segundo don. Inmediatamente después del diagnóstico venía la palabra de conocimiento. Branham iba más allá de la enfermedad y revelaba un detalle de la vida de la persona que solo ellos conocían. Un recuerdo de infancia, el nombre de un pariente o un pecado no confesado. Por ejemplo, viene por su hijo que está en casa con leucemia. Los médicos le dieron 3 días de vida, pero esta noche usted dudó de si debía venir. Vaya en paz, el Señor ha dicho que él vivirá y no morirá. Casos que desafiaron la ciencia. El video hace referencia a casos que se convirtieron en leyenda dentro del movimiento. El milagro terminal. Una mujer con cáncer terminal era llevada al púlpito en una camilla. Tras la oración de Branham, minutos después, la mujer se levantaba y caminaba ante el asombro colectivo, alabando a Dios. La visión restaurada. Un niño ciego de nacimiento sin córneas era llevado por sus padres. Branham oraba y delante de la prensa y los médicos los ojos del niño comenzaban a brillar y él recuperaba la vista. Los médicos presentes, que habían jurado no haber visto algo así desde los días de Jesús, registraron la inexplicable curación. El propósito superior. Branham insistía constantemente en que su función no era el espectáculo. Él no manipulaba. Él esperaba hasta sentir la unción, hasta que el ángel se moviera. Su objetivo no era la sanidad en sí misma, sino que el milagro sirviera como un punto de apoyo para que la gente creyera en Cristo. La sanidad física era la prueba, pero la sanidad espiritual del alma era el objetivo. Este constante flujo de revelación y curación era lo que mantenía a las multitudes postradas y a los científicos escépticos en sus asientos. La combinación de la inerrancia profética nunca se equivocaba en la revelación y la manifestación del poder, las sanidades, hizo de sus servicios una experiencia religiosa incomparable. Su fama ya no dependía de la publicidad de las iglesias, sino del poder de Dios, que se exhibía sin filtros y que convertía a las masas en testigos de un avivamiento que trascendía las barreras denominacionales y culturales. La famosa foto de la columna de luz, la vindicación científica, cuando la luz se convirtió en evidencia. Si los testimonios y los milagros eran la evidencia espiritual del ministerio de William Branham, el año 1950 trajo consigo la prueba física e irrefutable que validaría su llamado ante el mundo escéptico. La famosa fotografía de la columna de fuego. El contexto de la hostilidad. A pesar de las sanidades masivas y el impecable discernimiento, Branham enfrentaba una ola creciente de críticas. Muchos líderes religiosos, incómodos con un poder que no podían controlar, lo acusaban de fanatismo, de manipulación emocional o de actuar bajo influencias oscuras. En Houston, Texas, esta controversia alcanzó su punto álgido. El evento, registrado en el Coliseo Sam Houston, se convirtió en una confrontación. Un ministro asociado, el reverendo F. Bosworth, fue desafiado públicamente por un escéptico sobre la validez de la sanidad divina. La tensión era palpable. Las dos fuerzas, la fe y la incredulidad, se enfrentaban en el centro del escenario. La fotografía legendaria. En medio de esta atmósfera cargada se encontraba el reconocido fotógrafo James Asso. Su trabajo no era religioso, era periodístico y buscaba simplemente documentar el fenómeno. Y quizás, si era un fraude, exponerlo. Asso preparó su equipo fotográfico, listo para capturar al predicador. Mientras Branham oraba o predicaba, la columna de fuego, esa misma luz que lo había visitado al nacer y en el río Ohio, se manifestó. El fotógrafo, sin saber exactamente lo que capturaba, tomó la foto. Branham se retiró del escenario con una simple y profética declaración. Dios testificará, no diré más. El análisis científico. La revelación llegó más tarde. Al revelar la película, todas las fotografías salieron oscuras, excepto una. En esta imagen, capturada por la ciencia y la tecnología, se veía claramente una luz sobrenatural suspendida en el aire y posada como una aureola sobre la cabeza de William Branham. El impacto fue monumental. 1. Validación científica. La fotografía fue enviada a George J. Lacy, un renombrado examinador de documentos y experto en la verificación de pruebas fotográficas. Tras un riguroso análisis, Lacy no pudo encontrar rastros de manipulación, doble exposición ni trucos de iluminación. Su conclusión fue que la luz era real, que no era un defecto de la cámara y que su origen era inexplicable por medios naturales. 2. El fin de la duda. La imagen se convirtió en el sello oficial de su llamado. Ya no era necesario confiar solo en el testimonio humano.
Ahora existía una prueba científica que confirmaba la narrativa de la luz que lo había acompañado desde 1909. El símbolo global. La foto de la columna de fuego se difundió por todo el mundo. Se convirtió en el ícono del avivamiento de sanidad que Branham lideraba. Demostró que no había solo emoción o fe, había una presencia literal de Dios que se hacía visible y que se dejaba registrar por la tecnología humana. Este evento no solo silenció a muchos críticos, sino que impulsó a miles de personas a creer que un hombre humilde estaba siendo guiado por el cielo. La fotografía, que se convirtió en un documento histórico del pentecostalismo, fue la prueba visible de que la promesa hecha por el ángel en 1946 estaba siendo respaldada por un poder que iba más allá de la comprensión humana, marcando a William Branham como un vaso de destino sobrenatural. Humildad y rechazo a la gloria personal. El hombre escondido, un eco, no la voz. A pesar del poder que manifestaba, las multitudes que llenaba y la fama mundial, la característica más definitoria de William Branham, según sus allegados, fue su humildad inquebrantable. Este rasgo no era una pose, era la férrea convicción de que él era solo un recipiente, un mero conducto de la gloria que pertenecía solo a Dios. Su vida fue un constante esfuerzo por desviar la atención de sí mismo hacia la fuente del poder. El sentido de la proporción. Branham se rehusaba a aceptar la idolatría y el protagonismo que su ministerio naturalmente generaba. Sus palabras eran un mantra repetitivo que buscaba reorientar a la gente. Yo no soy nada, solo soy una voz. La luz es de Él, la unción es de Él. Yo solo obedezco. No me miren a mí. Yo solo soy el micrófono. El sonido viene del cielo. Se negaba a aceptar títulos pomposos o a ser llamado sanador. Su autodenominación era la de siervo o hermano. Rechazo a la opulencia. En una época donde muchos evangelistas comenzaban a construir imperios y a rodearse de lujos, la vida de Branham era deliberadamente austera. Los detalles de su estilo de vida contrastaban drásticamente con su fama. Ofrendas y finanzas. No aceptaba grandes ofrendas personales ni exigía hoteles de lujo. Sus colaboradores a menudo tenían que persuadirlo para que aceptara un trato mínimo que cubriera los gastos de la campaña. Su rechazo al enriquecimiento personal era tan notorio que más tarde esto lo envolvería en controversias con el IRS, Servicio de Impuestos Internos de EE-UU, sobre cómo manejar los ingresos de las cruzadas, aunque finalmente las acusaciones se resolvieron. Vida privada. Se le veía a menudo orando tras bambalinas, postrado a altas horas de la noche, llorando por las multitudes. No confiaba en el carisma, la oratoria ni los métodos humanos. Su única confianza era en la presencia del ángel, afirmando: si el ángel no está ahí, no predico, porque sin él solo soy un hombre. Temor y reverencia. Su humildad nacía de un profundo temor de Dios. Él sentía pánico de robar la gloria divina o de que el pueblo lo colocara en un pedestal que solo le correspondía a Cristo. Este miedo no era un temor de castigo, sino una profunda reverencia a la santidad. El propósito único. Al final, Branham no quería que la gente recordara los milagros, sino al dador de los milagros. No predicaba sobre la sanidad, predicaba a Cristo y era Cristo quien sanaba. Esta distinción era el corazón de su teología práctica. La humildad de William Branham era la ancla que impedía que un ministerio de poder sobrenatural se descarrilara por el orgullo. Su vida marcada por el poder y la luz se convirtió en un paradigma de obediencia radical y de una dedicación total a mantenerse en la sombra, asegurándose de que en cada encuentro la atención se dirigiera siempre hacia el cielo. Ministerio global y el legado final de William Branham. La historia de William Branham, marcada por la luz y el poder, alcanza su cúspide global a partir de la década de 1950. Cuando el fuego del avivamiento, sellado por la columna de luz y confirmado por los dones de discernimiento, no pudo ser contenido por las fronteras de Estados Unidos. Este periodo define su legado como un evangelista mundial, que con una unción incomparable llevó la manifestación del poder de Dios a todos los rincones del planeta. El ministerio de Branham se expandió a una escala sin precedentes, realizando cruzadas masivas en Canadá, México, Sudáfrica, India y Europa. Estos no eran simplemente servicios religiosos, sino movilizaciones humanas, impulsadas por una fe desesperada. Las multitudes, formadas por miles de personas de diversas culturas y condiciones sociales, acudían en masa, no por el carisma humano, sino por la evidencia palpable de que el Dios que sana estaba presente.
La intensidad de estos encuentros se ejemplifica en Sudáfrica, donde más de 50.000 personas se congregaron al aire libre. La curación de un hombre sordo y mudo de nacimiento demostró que el poder de Dios trascendía las barreras culturales y del lenguaje. Asimismo, en India, Branham enfrentó un desafío directo por parte de un sacerdote hindú que exigió una prueba de fe: la restauración de la vista. A un hombre ciego provocó la conversión masiva de miles y la postración del sacerdote, confirmando que la autoridad de Branham no era meramente religiosa, sino divina y confrontacional. El motor de estas giras era la obediencia radical. Branham, a menudo exhausto y bajo la constante tensión de la unción, se veía obligado a seguir adelante, consciente de que era la antorcha, elegida para encender la fe en lo sobrenatural en una generación descreída. Su ministerio se convirtió en una demostración viva de que el Evangelio es poder en acción, y su éxito global se basó enteramente en la presencia confirmada de Dios, que le seguía por donde quiera que fuera. El testimonio más impactante del poder que operaba a través de Branham fue la resurrección de los muertos. Estos milagros, que desafiaron a la ciencia y la biología, colocaron su ministerio al nivel de los apóstoles bíblicos. Un caso particularmente notable ocurrió en la Finlandia, donde un niño declarado muerto por los médicos tras un atropello fue traído a la oración. Branham, sin inmutarse, reveló que había tenido una visión previa del accidente y la certeza divina de que el niño viviría. Tras su oración, el niño resucitó. Este evento fue tan irrefutable que la prensa local lo documentó como un milagro bíblico en tiempos modernos. La capacidad de revertir la muerte, también manifestada en el caso de su sobrino, servía un doble propósito. Por un lado, era un consuelo directo a las familias. Por otro, era la prueba teológica definitiva de la veracidad de su mensaje. Si Dios podía vencer la muerte en el presente a través de su siervo, entonces la promesa de una resurrección futura y la vida eterna que él predicaba eran innegablemente ciertas. A pesar de estos milagros trascendentales, Branham siempre mantenía que él era solo un espectador y que el poder pertenecía únicamente a Cristo. El impacto de William Branham fue más allá de sus propias reuniones. Él fue el catalizador principal del movimiento de sanidad divina de los años 40 y 50, sentando las bases del movimiento carismático. Demostró que la creencia en que los milagros habían cesado, cesacionismo, era errónea. Su manifestación precisa y constante de los dones reintrodujo la expectativa de lo sobrenatural en la iglesia moderna. Su estilo influyó directamente en una generación de evangelistas globales, incluyendo a figuras como Oral Roberts y T.L. Osborne, quienes adoptaron el modelo de las grandes cruzadas y la demostración de poder. Branham les enseñó que el evangelio no es solo una doctrina, sino una demostración de poder, dinamis. La infalibilidad de su palabra de conocimiento infundió una nueva valentía en los ministros, transformando el pentecostalismo en un movimiento que buscaba activamente la manifestación de los dones espirituales. Él se convirtió en una antorcha que encendió miles de ministerios, asegurando que el fuego de Pentecostés se mantuviera vivo. En sus últimos años, a pesar de la fama y el éxito, el ministerio de Branham experimentó un cambio de tono notable. La alegría del avivamiento se mezcló con un profundo lamento profético. Su preocupación central era la carnalidad y la vanidad, que se habían infiltrado en el púlpito. Sentía que la iglesia se estaba distrayendo con los dones y olvidando al dador. Su predicación se volvió menos centrada en los milagros y más en la santidad, la humildad y el arrepentimiento. Empezó a denunciar abiertamente la búsqueda de fama, el enriquecimiento personal y la manipulación del Espíritu Santo, advirtiendo que el Espíritu se retiraría si la iglesia no se rendía. Estos sermones, cargados de urgencia y confrontación, como su enseñanza sobre la era de la Odisea, le valieron el rechazo de muchos líderes que se sintieron ofendidos y acusaron a Branham de exceder su llamado. Este giro demostró su fidelidad inquebrantable a lo que percibía como el «así dice el Señor», por encima de la popularidad. Para Branham era más importante ser un profeta fiel que un hacedor de milagros popular. Su última misión era advertir a la iglesia de su tibieza y prepararla espiritualmente para el inminente regreso de Cristo. En sus momentos finales, la intensidad de la unción que portaba se hizo casi insoportable. Se reportaba que la presencia de Dios era tan densa que las personas caían al suelo por la mera proximidad, sintiendo el peso de la gloria. Esta manifestación extrema fue la prueba final de que él era un mero vaso. A pesar de todo el poder, Branham mantuvo su humildad radical, rechazando títulos y redirigiendo siempre la gloria a Dios.
Yo no soy nada, es Cristo, siempre fue Él. Él temía más robar la gloria divina que enfrentar a las multitudes. El viaje de William Branham concluyó abruptamente en diciembre de 1965, cuando sufrió un accidente automovilístico. Falleció el 24 de diciembre. Aunque su muerte fue un shock para sus seguidores, cerró la historia de un hombre que había sido marcado por Dios desde su nacimiento y que cumplió su promesa de predicar el Evangelio hasta el final. Su legado final no es el de un fundador de denominaciones, sino el de un paradigma de obediencia radical. Su vida demostró que la manifestación sobrenatural de Dios es posible y que la única forma de sostener tal poder es a través de una fidelidad incondicional, humildad y un temor profundo a su presencia. William Branham fuese el siervo que con la luz divina forzó al mundo a reexaminar los límites de la fe.